Hola, estimados amigos. Les tengo preparada una nueva cápsula donde hablaremos de las medidas prejudiciales versus las medidas judiciales. Así que pongamos atención, todo conducente a la preparación de su examen de grado de Derecho Procesal. Bueno, las medidas prejudiciales, a diferencia de las medidas judiciales, son aquellas que son interpuestas con anterioridad al inicio de un procedimiento judicial, es decir, con anterioridad a interponer una demanda. En cambio, las medidas judiciales son aquellas que se interponen ya iniciada una demanda, es decir, después de que se interpone la demanda. Esa es la diferencia. Acá es antes de la demanda y esto es ya una vez iniciado el proceso, después de la demanda. Esa es la gran diferencia entre las medidas prejudiciales y las medidas judiciales. Y aquí analizaremos, disculpen, ando un poquito congestionado todavía, analizaremos las medidas prejudiciales. Las medidas prejudiciales se subclasifican en aquellas que son preparatorias, las que son probatorias y las que son precautorias. Súper importante entender esto de la subclasificación, apréndanselo de memoria, chicos, medidas prejudiciales preparatorias, probatorias y precautorias. Dentro de las medidas judiciales preparatorias, que son aquellas que permiten obtener datos o antecedentes que permitan preparar la entrada al juicio. Entre ellas, le invito a revisar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. En ella usted encontrará la declaración jurada, la exhibición de la cosa, la exhibición de instrumentos, exhibición de libros contables. También encontrará el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento público. Las que usted encontrará, como lo dije anteriormente, en el 273 del Código de Procedimiento Civil. Luego tenemos las probatorias, que son aquellas que permiten obtener pruebas que pueden desaparecer. Necesitamos obtener esas pruebas hoy, porque si iniciamos el juicio, estas pruebas pueden desaparecer. Acá encontramos en el 281 del Código de Procedimiento Civil la inspección personal del tribunal, el informe de peritos y el certificado del ministro de fe. También podemos estudiar el 284 del Código de Procedimiento Civil, que es la absolución de posiciones, es decir, citar al futuro demandado o citar a quien tenga conocimiento de un hecho para que pueda absolver posiciones. Disculpen, la absolución de posición es en contra del futuro demandado y la prueba testimonial en contra de los terceros que puedan tener conocimiento de un hecho que se requiere tener como prueba, ya sea porque el testigo va a viajar fuera del país o porque está a punto de fallecer producto de una enfermedad terminal, etcétera. Les invito a ver el 284 del Código de Procedimiento Civil que habla sobre la absolución de posiciones, que es esta especie de interrogación a la cual se somete al futuro demandado y la prueba testimonial que está en el 286 del Código de Procedimiento Civil. Luego pasamos a la tercera medida prejudicial, que son las precautorias. Dentro de la precautoria, estas son para asegurar el resultado del juicio. Es decir, que si yo obtengo una sentencia favorable que condena a pagar X cantidad de dinero al demandado, que el demandado luego no tenga bienes para poder cobrar. Entonces, para asegurar el resultado del juicio, está el secuestro de la cosa objeto de la futura demanda, está el nombramiento de uno o más interventores, la retención de bienes determinados y la famosa prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes. Estos pueden ser muebles o inmuebles. Les invito a revisar el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué relación tiene todo esto que yo les he mencionado como medidas prejudiciales si acá dice versus medidas judiciales? Entonces yo le pido que ustedes analicen criteriosamente lo que les voy a comentar. Si yo ya estoy en un juicio, ya estoy en un procedimiento ordinario, por ejemplo, y quiero interponer una medida prejudicial, la lógica me dice, ¿podría interponer una medida judicial preparatoria? Siendo que las medidas prejudiciales preparatorias son aquellas que permiten obtener datos o antecedentes que permitan preparar la entrada al juicio. Entonces, si yo la quiero utilizar como medida judicial,
no es lógico, porque son para preparar la entrada al juicio, estos antecedentes. Tal vez todo esto de solicitar la declaración jurada, la exhibición de la cosa, la exhibición de instrumentos, la exhibición de libros contables, reconocimiento de firma en instrumento público, si yo ya inicié el procedimiento, podría solicitarlo en la etapa probatoria. Por tanto, no pueden existir medidas judiciales preparatorias. Eso es lo que les trato de explicar. Solo las medidas prejudiciales preparatorias. Luego, si investigamos con la segunda, decimos, ¿existirán medidas judiciales probatorias? ¿Existirán medidas judiciales probatorias? O sea, aquellas que permiten obtener pruebas que puedan desaparecer. No, porque si ya estamos en el juicio, entonces si quiero obtener pruebas, las hago en la etapa de juicio, en la etapa probatoria, donde yo puedo solicitar la inspección personal del tribunal, puedo solicitar un informe de perito, la certificación del ministro de fe, puedo citar al demandado, porque ya no es futuro demandado, estamos en la medida, estamos dentro del proceso. Entonces puedo solicitar a absolver posiciones y además puedo acompañar testigos o rendir prueba testimonial. Entonces, que exista una medida judicial probatoria no corresponde porque estarían dentro de las etapas de prueba. Entonces, la única que me está quedando es aquellas que permiten asegurar el resultado del juicio. Y esa es la gran diferencia entre una medida prejudicial y una medida judicial, pues. Porque la medida prejudicial puede ser preparatoria, probatoria y precautoria. En cambio, las medidas judiciales nunca van a ser preparatorias porque no tienen como objeto reunir antecedentes o datos que permitan la entrada al juicio, ya que todas estas las puedo solicitar en la etapa probatoria. Tampoco existen medidas judiciales probatorias que sean obtenientes a obtener pruebas que puedan desaparecer porque ya estoy en el juicio y todo esto lo puedo solicitar también en la etapa de prueba. Entonces la única medida judicial que existe es la precautoria, no hay otra. ¿Por qué? Porque son aquellas que permiten asegurar el resultado del juicio. Entonces, como medida judicial precautoria, obviamente que puedo solicitar el secuestro de la cosa objeto de la futura demanda, puedo solicitar el nombramiento de uno o más interventores, la retención de bienes determinados, la prohibición de celebrar actos y contratos. Esa es la gran diferencia entre las medidas prejudiciales y las medidas judiciales. En resumen, las medidas judiciales pueden ser preparatorias, probatorias y precautorias. Las medidas judiciales nunca podrán ser preparatorias, nunca podrán ser probatorias, pero sí pueden ser precautorias. Esa es la gran diferencia. Otra cosa que debo explicar también es que las formas de iniciar una demanda son como medida prejudicial o como demanda, como interposición de demanda, el escrito de la demanda o la solicitud de una medida prejudicial. Y desde este punto, el ordenamiento jurídico en el procedimiento ordinario nos indica que quien solicita una medida prejudicial, ya sea preparatoria, probatoria o precautoria, tiene la obligación de, una vez concedida alguna de estas medidas prejudiciales, de interponer la demanda en un plazo de 30 días. Si no interpone la demanda en un plazo de 30 días, puede ser sancionado. Además, aquel contra quien se ejerció esta medida prejudicial podría interponer indemnización de daño y perjuicio por el daño que le provocaría haber eventualmente exhibido la cosa, porque tuvo que llevarla a un lugar determinado y la cosa era de volumen amplio, tuvo que pagar flete, no sé, etcétera. La exhibición de instrumentos, la molestia de tener que revisar, buscar y tener que llevar al tribunal esto junto con los libros contables, el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento público, todo eso fue una molestia de tener que ir al tribunal. En las probatorias también se va a tener que hacer cargo de la inspección personal del tribunal, los costos que tuvo, el informe del perito, a pagarle al perito, el certificado del ministro de fe, la absolución de posiciones, la molestia que tuvo el futuro demandado de que nunca se presentó en el plazo de 30 días esta demanda, de tener que ir al tribunal a contestar preguntas, y las testimoniales que eventualmente tuvo que eventualmente pagar el futuro demandado para que vinieran estos testigos de quizás dónde, porque a lo mejor eran de cargo del demandado, no sé, del futuro demandado. Estoy inventando, ¿ah? O en el caso de las precautorias, el hecho de restringir, por ejemplo, la libre circulación de los bienes por medio de una prohibición de celebrar actos y contratos. A lo mejor el futuro demandado tenía pensado en vender la propiedad, le inscribieron esta prohibición de celebrar actos y contratos, perdió el negocio del siglo de vender la propiedad y comprar dos propiedades más o menos iguales, no sé,
Estoy poniendo un ejemplo súper burdo tal vez, pero por ahí va el tema. Entonces el futuro demandado, a quien sufrió los embates de esta medida prejudicial, podría perfectamente interponer una demanda de indemnización de daño y perjuicio en contra del supuesto o pretendido demandante por medio de la interposición de estas medidas precautorias. Ahora, nótese que nuestra normativa vigente dice que una vez concedida una medida prejudicial, el futuro demandante está obligado a interponer la demanda en el plazo de 30 días una vez concedida y notificada ¿cómo se llama? Esta medida prejudicial. Pero dice interponer la demanda. No dice que hay que notificarla. Entonces echa la ley, echa la trampa también. Así que ojo ahí. Sabemos que todo esto es de regla general. Por regla general es con conocimiento, a excepción de las de plano como las medidas prejudiciales. Es decir, que la medida prejudicial por regla general es de plano. Por regla general es de plano. Por ejemplo, claro, cuando se solicita, al futuro demandante solicita una preparatoria, una declaración jurada, se concede de plano. La exhibición de la cosa se tiene que dar traslado porque hay que informarle al demandante, al futuro demandado, disculpen, que tiene que traer la cosa. Entonces tampoco se puede conceder de plano, tienen que informarle. O sea, se concede de plano, pero se tiene que notificar. La exhibición de instrumentos también. La exhibición de libros contables, obviamente que hay que notificar. No es que se le dé traslado para que él se oponga, no, hay que notificar. El reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento público, lo mismo. Las de las probatorias, inspección personal del tribunal, se concede de plano. El informe de peritos también, certificado ministro de fe igual. La absolución de posiciones también se concede de plano, pero hay que notificar al futuro demandado para que concurra al tribunal a absolver las posiciones, si no, no va a llegar por arte de magia. Lo mismo con la prueba testimonial. Las precautorias, como el secuestro de la cosa objeto de la futura demanda, debe obviamente ser notificada al demandado para que éste pueda entregar la cosa, objeto del secuestro, o quedar con el secuestro y él como depositario provisional, también puede ser. El nombramiento de uno más interventores se concede de plano. La retención de bienes determinados se concede de plano, pero obviamente hay que notificar, si no, ¿cómo los retengo? La prohibición de celebrar acto y contrato se concede de plano, pero también hay que notificar. Entonces, ojo, que cuando son medidas prejudiciales, por lo general se conceden de plano, y las medidas judiciales por regla general con conocimiento. En algunos videos anteriores estudiamos qué significaba con conocimiento, de plano, con citación, etc. Así que espero que este pequeño esquema de medidas prejudiciales y medidas judiciales les sirva para poder prepararse para su examen de derecho procesal. Mi nombre es Ignacio Larcón y tengan un excelente día.